Cuando yo hago una publicación, busco alcanzar 100 visitas y 1% de conversión. Entonces, si en 30 días obtuve 100 visitas y tuve una venta, no voy a llorar al campito que vendí uno. Me pongo contento porque ya arranqué en un proceso que estoy dominando yo. La venta no me es esquiva, la voy generando. Ahora, en el medio a veces no se da. No importa si soy Gold, Platino, lo quiero aclarar de nuevo, no interesa. Si yo tengo 30 visitas en una publicación, en 30 días, no voy a lograr una venta. A veces se da que tengo 3 visitas y ya tuve una venta. Eso es un buen augurio. Quiere decir que recién estoy comenzando y con poco tráfico está convirtiendo. No va a ser siempre así. A los 90 días yo estoy buscando que esa publicación ya esté llegando, empujándose al 4% o más de conversión. Necesito 4 ventas cada 100 visitas. Entonces lo que yo recomiendo es vaya ahora como práctica a una publicación que no tiene ningún historial, que no vendió nada o vendió poquito. Entonces lo peor que puede pasar es que se arregló y empieza a vender. Debemos tratar cada publicación como un experimento con fecha de vencimiento. Yo no puedo estar tan ocupado que estoy prendiendo cosas y apagando y no estoy documentando ni relacionando un punto con el otro. Porque después pasan las cosas, yo no sé qué hice. Toqué todo. Y si toqué todo, ¿dónde está el problema? No sé. Andaba un poquito lento y me formatearon todo el disco. Así arreglaba mi sobrino la computadora en los 90. Te la formateo. Y perdí todo. Tengo que empezar de nuevo. Entonces, no sirve que yo toque de tal manera que el único arreglo sea publicar de cero otra vez el producto, porque estoy perdiendo tiempo. Entonces, cada publicación la vamos a tratar como si fuera un experimento, prestando atención, anote si a usted le sirve, puede comprar un cuaderno de hojas blancas y empezar a documentese como usted quiera, porque le va a servir como su guía de trabajo. Recomendación, tengo que definir desde el día 1 una fecha de revisión obligatoria. Yo sugiero a los 30 a 45 días para cada publicación nueva. Las que están viejas, bueno, arréglala ahora y la empieza a medir. No la publique de nuevo de cero. Alguna métrica tendrá. Supongo que tan malos no somos, ¿no? Alguna visita, alguna venta habrá tenido. Si la tiene hace más de 90 días y tuvo 2 ventas, use esa. No pasa nada. Es como que empezamos de cero. Algún changuín ahí, alguna ventajita va a haber. Alguna métrica está. Si en ese punto no cumple mínimas de visitas y conversión, se optimiza o se da de baja. Recién ahí, a los 30, 45 días. No se dejan productos vegetando. ¿Por qué? Mercado Libre tiene una analítica. Ahí nosotros vemos que el rendimiento de toda la cuenta del listado. Usted tiene un listado. Ese listado, por poner un número redondo para que se entienda, si usted tiene 100 publicaciones, va a ser un Pareto. Si usted tiene 100 publicaciones y 20, 30 tienen muy buenas ventas, se vende en un mes, se están vendiendo, y las otras 70 no se están moviendo, ¿su cuenta cuánto vale? ¿Vale 100 si cada publicación fuera un punto o vale 30? Vale 30. Eso se llama crédito en Mercado Libre y se mide para entender el nivel de formación del vendedor. Porque si el vendedor publica mucho y no vende, y como solución es voy a publicar más, entonces no entendió el negocio. Es caro publicar, ¿eh? Publicar bien lleva mucho tiempo. Por eso todo el tiempo estamos depurando, empujando. Y otra persona me decía también, la misma clase, me lleva 3 horas hacer una publicación. Y le digo, ¿y cuánto piensan ustedes que me llevaría a mí? 5 minutos, 10. Me lleva 3 horas también. Porque si a mí me dan una publicación de cero, tengo que hacer la investigación, armar el perfil de comprador, orientar las imágenes, crear las imágenes, buscar las palabras clave. Lleva 3 horas. Lleva 2 o 3 horas. Ahora bien, no puedo yo publicar un montón que por hacerlo rápido creer que voy a vender. Ya no funciona más así. Antes funcionaba así, que uno publicaba y vendía, y están todas esas historias que alguno le va a contar, que vendió mucho y se llenó de oro el Mercado Libre. Antes había mucho más compradores que vendedores. Ahora hay muchos vendedores, sobran vendedores. Ahora es mucho más competitivo, mucho más sofisticado. El algoritmo se actualiza todo el tiempo. Particularmente con el advenimiento de la inteligencia artificial se pone más exigente y tiene mayor calidad para controlar. Volviendo al punto, el tiempo. Si yo pongo una publicación a la venta y yo espero que me dé unos miles de dólares de venta, no voy a invertir 3 horas en publicaciones sin esperanza de que voy a vender con eso. Por eso soy muy selectivo a la hora de definir qué voy a vender. Siempre me baso en lo que está en demanda. Si no estoy perdiendo tiempo, dedicarle 2 horas
a una publicación que después no se vende, es un costo hundido en la empresa, no lo voy a recuperar. Por eso voy por ese lado. En otras capacitaciones van a ver que yo encuentro que hay vendedores en Mercado Libre que con una publicación facturan 40, 60, 80 mil dólares por mes en Argentina. Nada, es imposible. Está hasta en el canal de YouTube. Esa analítica que hicimos con Nubimetrics. Hay vendedores que con una publicación hacen 10 mil, 30 mil, 40 mil dólares. ¿Y cómo es eso? Producto que está en demanda, habiendo optimizado la publicación y resolviendo todas las fricciones del comprador. Gana posicionamiento y sigue escalando. Los demás vendedores que están haciendo analítica se le cae la baba, pero como no entienden cómo llegó ese vendedor ahí, miran el precio. Ah, vende a 24 mil pesos, yo también voy a vender a 24 mil pesos. Y no vende, porque no es un tema de precio, es un tema de alcance. Nosotros vemos lo que vende, pero no podemos ver cómo hizo para vender ese vendedor. Ahora, así sí vale la pena dedicarle 2 o 3 horas, 6 horas a una publicación. Si alguien me dice, vas a facturar tanto con esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos eso de, vamos a publicar mucho, es mentira, no funciona de esa manera. Otra cuestión, no estoy obligado a publicar todo lo que está en mi empresa. De todo lo que está en mi empresa debo hacer un Pareto e investigar cuáles son el 20% de lo que genera el 80% de la venta al Mercado Libre. Tengo una ferretería, 8.900 ítems. Bueno, analizo el Mercado Libre de lo que yo tengo, cuál es el 20% que más vende en la plataforma. Y vengo con eso, con precios competitivos y un precio que me permita armar una estrategia. Si no, estoy perdiendo mi tiempo. Y ahí viene el desgaste y ahí viene la caída. Los productos que están ahí vegetando, o los optimizo o los vuelo de mi listado. ¿Quedó claro el punto? Sin miedo, ¿eh? Si total no va a haber pérdida. Si ya hace más de 90 días que no está vendiendo, que ustedes lo borren, no va a pasar nada. No hay penalización por borrar un producto que no está funcionando. Usar los primeros 30 días solo para validar interés real. No lo toque todos los días. No cambie los títulos cada 3 días. No cambie las imágenes cada 10 minutos. No estoy toqueteando todo porque no sabemos y el algoritmo tampoco. Cuando usted pone un producto, lo publica, yo lo que sí recomiendo, ponga todo del día 1. Si va a invertir tiempo en hacerlo bien, no lo deje. Bueno, el video lo hago cuando puedo, porque ahí está perdiendo algoritmo, está perdiendo tiempo. Lance todo completo lo mejor que pueda. Luego va a haber tiempo para optimizar, pero la idea es ya no tocar más. Entonces, debo dejar rodar el producto, no lo puedo tocar todo el tiempo. Es el equivalente a plantar un árbol y todos los días desenterrarlo para ver si está creciendo la raíz. Lo va a matar. El solo proceso de estar mirando la raíz todos los días va a matar el proceso de crecimiento. Déjelo. Usted tiene otro lugar donde ir a ver cómo va. La métrica no va a cambiar de un día para el otro. Puede ser que dispare rápido como puede ser que vaya más lento. No hay una regla para eso. Eso se llama sprint. Cuando yo publico un producto que está en demanda, publico esto está en demanda, esto se vende, está acá en medio, todo el mundo lo quiere. Lo que sucede con esto, cuando es nuevo, recién publicado, recién reconstruido, como es el caso que nos junta hoy acá, y hago todos los cambios, entra en una validación algorítmica. El algoritmo tiene que hacer algo con esa nueva carga de producto que yo hice. Lo mismo cuando ustedes suben un video a TikTok o a Instagram y no saben por qué tienen 200.000 visitas al otro día. Yo les voy a explicar por qué. Y por qué se creen que ya son influencers y siguen publicando y después tienen 5 visitas. ¿Qué pasó ahí? Porque un día tuve 100.000 y después no tengo nada. El Mercado Libre es igual. Cuando un producto está bien, tiene material genético suficiente, que son las imágenes, tiene video, tiene las palabras clave, el producto está en demanda, tiene un precio competitivo, no bajo. Dentro del precio competitivo están resueltas sus fricciones, tiene full, tiene financiamiento y demás, y usted todavía es rentable. Lo que hace el algoritmo lo toma y lo sale a probar. Eso se llama sprint. En un video, en las redes sociales, se llama viralización o potenciación para ver si viraliza. ¿Cómo funcionan las redes? El Mercado Libre todavía no sabemos porque el Mercado Libre no es amigo de contar sus cosas, ¿eh? Uno las va descubriendo. Cuando yo lanzo un video en una red social, esto es contado ya por Instagram y por TikTok de la misma manera, toma un grupo de gente y le muestra ese video. De acuerdo a cómo reaccione esa gente, pone me gusta, lo guardó, lo compartió, le pasó para arriba, para abajo, lo vio 4 veces el video, eso es una tasa de conversión y de interacción.
lo dio a 10. Los 10 logró una buena métrica. De 10, 7 interactuaron muy bien. Ahora se lo muestra a 100. Si de los 100, 70, 80 interactúan muy bien, ahora se lo muestra a 1000. Y si esa interacción sigue creciendo, llega a 100.000, 1.000.000. Porque el negocio de las redes sociales es mantenerlo usted ahí adentro, entretenido. Cuando hay un producto en el Mercado Libre, también hay un sprint o una especie de viralización que toma ese producto nuevo de un vendedor nuevo y lo empieza a mover, a ver si se logra vender. Si la cosa va bien en la primera etapa, por eso publican y al otro día venden haciéndolo bien, lo sigue potenciando. ¿Comprende? La clave. Hay que hacerlo bien, si no es pérdida de tiempo. Prefiero hacer 5 productos bien por semana y no meter 40 y después estoy perdiendo mi tiempo. Ahora, el sistema lo mueve, pero el que decide es el comprador. O sea, todo este sistema algorítmico mueve la publicación, pero el que decide es el verde, el bloque del comprador, el algoritmo más importante. Yo debo saber comunicar con él. Meter fotos no significa que estoy comunicando bien, ¿eh? Entonces ahí vienen todas las estrategias que ven en la academia. En los primeros 30 días no miro solo ventas, miro especialmente visitas y ratio de conversión. Ahí viene otro fenómeno. Vendedor, ¿qué tengo por acá? Sí, acá tengo 2 parecidos. Tengo 2 vendedores que venden el mismo producto, más o menos el mismo producto, exactamente igual. Podría convencer al mismo comprador por uno o por otro. Este es el vendedor viejo. Hace 40 años que vende esta pirámide de Rubik. El que más vende. Está ahí arriba primero. Supercampeón del mundo. Conversión 3%. Y ahí va. Es el mejor. 3%. ¿Cómo es el mejor? Y porque Mercado Libre mide a este vendedor con la misma regla que al resto de los vendedores que están vendiendo lo mismo. Si este convierte al 3 y es el mejor, 3 es el máximo. Viene el vendedor nuevo que se forma. Este no se formó. Este aprendió a los golpes, la vieja escuela. Este viene formándose. Nuevo algoritmo y todas las prácticas. Y se formó encima con nosotros. Viene y publica. Este vendió 70.000 pirámides en toda su vida. Su publicación vendió 50, 500, no importa, vendió mucho. Este recién empieza, vendió 5. Este nuevo convierte al 15 y este convierte al 3. Aunque todavía no tiene muchas ventas, este está dando señales que va a dejar más comisiones. Entonces a este lo potencio, a ver si logro que convierta o reconozca el sistema que convierte más que el más viejo. Ahí es cuando los viejos vienen a la agencia y se quejan. Antes vendía mucho, ahora no vendo más. Hay trampa. No, no hay trampa. El sistema se debe al sistema, no al vendedor. Entonces, como sabemos que busca potenciar para obtener mayor comisiones, siempre va a ponderar. Si el producto, aunque tenga menos visitas, ventas, pero convierte mejor, lo va a seguir impulsando. Por eso decimos, no lo toque, no lo toque. Vendió 3, a ver si lo puedo hacer mejor y va y lo tocó. Y ahí lo rompió y se cayó. Cada vez que lo toco, vuelvo a pedir el proceso algorítmico. Hay una capacitación, después ahora si tenemos unos minutos lo vemos, donde yo muestro los procesos cuando cargamos un producto desde el punto de vista algorítmico. Un producto entra a la plataforma, arranca con una serie de datos que yo le doy. La plataforma no sabe qué producto es hasta que yo, el vendedor, cargo los datos. Y le tengo que decir cómo quiero que esos datos impacten dentro del algoritmo de Mercado Libre. Si lo hago bien, potencia más rápido. Si lo hago más o menos, el producto se queda boyando entre los ciclos de análisis y no me potencia porque se queda rebotando ahí adentro en lo que llamamos capas de validación que son ocultas, no están a la vista, ni el vendedor se da cuenta, ni los compradores se dan cuenta, pero el producto está medio oculto, medio que se muestra poco y nada, porque no está validando. Eso pasa cuando no tengo suficiente material, pocas imágenes, no tiene video y demás. Ya Mercado Libre, si entran a sus listados de publicaciones, van a ver que tienen una leyenda naranja, falta video. ¿Creen que eso es gratis? ¿Ignorarlo? Ya Mercado Libre nos dijo en septiembre, vamos a dejar de mostrar publicaciones que no tengan video. Cuando alguien haga una búsqueda, parte de aparecer en la primera página más arriba es también tener el video activo y que ese video convierta. Entonces, si no hay tráfico suficiente, y hay otra regla para reconocer qué está pasando, el problema es de demanda, título, SEO o relevancia, no de precio. Es simple. Si pasaron 30 días y no tengo visitas, es un problema SEO, es un problema de título. El título no está logrando aparecer en las búsquedas que hacen los compradores. Si tengo muchas visitas y no tengo ventas, es un problema de conversión. Está mal la comunicación del producto. Tal vez la gente lo quiere con full y yo no le prendí full.
o la gente lo quiere con financiamiento porque es un ticket de 175.000 pesos y me gustaría pagarlo en 3 cuotas. Entonces no es algo que tenga que ver estrictamente con el contenido, sino en cómo uno articula lo que tiene que aprender para que le funcione. Otra, aplicar regla dura de tolerancia sin venta. Son 45 días máximo. Ya a los 30 días ya estoy preparando el hacha si no funciona. Es una regla estricta, no tiene sentido perder más tiempo. No juegue con eso. Lo mata y arrancamos con otro producto o modifica todo. Pero para mí ya es el producto. Se optimizó y pasaron 30 días, ya a los 45 días es muy probable que tenemos mal algo grave ya en la publicación, o el precio está muy desfasado o está muy mal publicado. Recomendación: establecer una norma operativa. Toda publicación que en 45 días no tiene venta se corrige o se elimina. Si ve que todavía da para corregir, me gustaría que no, porque quiere decir que arrancó mal hace 30 días atrás, porque la tendría que haber modificado de punta a punta en esa fecha. Pero bueno, siempre está, dice, no le puse video. Bueno, póngale video a los 45 días. No la mandé a full. Bueno, mándela a full antes de matarla. O sea, cosa que lo único que pasaba es que la gente no la tomaba porque no entregaba en 48 horas. Esto mantiene nuestro catálogo sano y evita arrastres de lastre algorítmico. Recuerda que nos están midiendo por todo el listado también. Optimizar antes de escalar inversión o stock. Acá es donde se pone bravo. ¿Qué sucede? Yo no puedo rescatar una publicación que no está funcionando poniéndole plata. Si no funciona en esta capa algorítmica, por eso está primero, la orgánica, no tiene sentido que yo lo potencie con publicidad, porque es bien caro. O estoy moviendo algo que no funciona bien desde lo orgánico. Yo le hago publicidad a lo que ya vende, lo que la gente quiere y que funciona bien orgánicamente para que mi publicidad salga más económica y rinda mejor. Es caro. Los únicos que tienen permitido publicar de cero y hacerle publicidad inmediatamente son los dueños de marcas, que hacen un lanzamiento de producto y arrancan potenciando. O aquellos que hacen una investigación profunda y ya ven que hay mucha demanda de ese producto y uno quiere entrarle también al mismo producto. Pero no es sin un gran sacrificio desde lo económico. La publicidad tiene su costo y roba mucho del margen. Entonces ahí, cuidado. Por eso digo, no metas ads, o sea, no hagas publicidad, ni stock fuerte hasta que la publicación supere los umbrales mínimos de conversión y visitas orgánicas. Primero validamos el producto, luego lo potenciamos. Es triste, pero todavía sigo escuchando historias, y hace varios años que lo vengo diciendo, gente que me trae de China 5.000 unidades de un solo producto, me compra 400 unidades de un solo producto, porque estaba barato, porque se lo daba con buen precio y tiene un solo producto que no tiene demanda y no está validado. Vamos a estar 600 años vendiendo el producto y nunca vamos a recuperar. Cuidado con eso también. Mejor comprar muestras. ¿Qué es comprar muestras? Mándeme 3. Pero yo quiero vender un montón. Eso no interesa a nadie. Yo voy a vender de acuerdo a mi capacidad, no al video que vi o al curso que tomé. Yo tengo que aplicar eso a ver si tengo la capacidad. Entonces yo compro 3. Compro 6, no compro más que eso. Si lo vendo muy pero muy rápido, póngale en una semana lo estoy vendiendo, pido más. Si 6 lo vendí en una semana, voy a pedir 24, a ver si llego a todo el mes. Si me quemé la mercadería, se fue muy pero muy rápido porque soy muy bueno, ahí pediré 50 unidades para llegar a todo el mes completo. Y lo voy llevando. ¿Por qué? Mercado Libre tiene un fenómeno, se llama sistémico. Mercado Libre vende el menos malo, no vende el mejor, vende el menos malo. Cuando llega uno que lo hace mejor, ya ahora vende el otro. Entonces no hay un lugar que uno ya conquistó y va a ser así para siempre. Hay varios factores que determinan el ciclo de vida de venta. Uno de ellos es el producto. Pero hay otro que es muy importante, es que puede ser, y se da mucho el fenómeno, y pasa todo el tiempo, me llaman clientes de consultoría individual o copiloto y me dicen, de repente vendí un montón de este producto. No sé por qué. Vamos, miramos, porque estamos siguiendo competidores de ese mismo producto. Decir, mira, este que era el mejor vendedor quebró stock. Y el segundo le quedó un poquito, lo quebró y ahora sos vos. Cuando la gente entra a Mercado Libre, no es para comprarme a mí. Compra el producto. Si el producto no lo tiene usted, se lo compra al otro vendedor. Y si no lo tiene, lo compra el otro. O sea, el primero que aparece lo compra. Entonces, ¿qué sucede? A veces tenemos picos de venta
por escasez de otros vendedores. Y lo tengo yo, ahora lo vendo yo. Pero ¿qué pasa cuando ese otro vendedor que tiene mejor ranking, que tiene mayor poder de fuego, que tiene más experiencia, repone el stock? Deje de vender yo. Empiezo a vender como vendía antes, poquitas unidades, hasta que logre mi propio peso dentro de la plataforma. Por eso hay que tener cuidado con esos ciclos cortitos, dar por sentado que va a seguir creciendo la venta como un cohete, la tengo que ir validando de a poco. Luego potencio, luego le pongo publicidad. Entonces publicidad una vez que estoy bien orgánico y reposición de stock en alto volumen una vez que ha pasado un periodo de tiempo y vemos que se sostienen en el tiempo las unidades que estoy vendiendo. Eso es fundamental para no tener problemas financieros. Gestionar el catálogo por performance, no por el apego al producto. Yo creo que muchos de ustedes deben estar pensando, pero eso es una obviedad. No sabe la de enamorados que hay en el Mercado Libre. Lleno de gente enamorada. Falta que me vengan con el producto así, todo mimoso. Se enamoran del producto. A nadie le interesa la historia que usted tenga con el producto. La gente se lo compra o no se lo compra. Si lo hacemos bien, me lo compra. Pero la realidad que muchos vendemos productos porque lo heredamos del negocio. Yo digo heredé del depósito. Bueno, si yo llegué, eso estaba en el depósito, eso es lo que vendemos. Y eso lo llevo a Mercado Libre. Si la analítica correcta es perder el tiempo. La realidad es que todo se vende, pero se vende a distinta velocidad y con distinto volumen. Mi negocio es crecer lo más rápido posible. Debo seleccionar bien mis productos. Cuando el producto no está funcionando, tengo que tomar decisiones. La ventana de oportunidad es 45 días. Si en 45 días no lo pudo hacer, no lo va a hacer en 80 ni en 90. Recomendaciones. Tengo que implementar un ranking mensual de publicaciones post. Yo tengo que entender eso, de lo que yo tengo. ¿Cuáles son los que más visitas recibo? Eso está en la parte de métricas, ¿eh? No hay que comprar ni cuaderno ni lapicera para poner en la oreja. Eso está en el área de métricas. Tiene que aprender a filtrar desde el área de métricas de su cuenta. ¿Cuáles son los que mejor convierten? ¿Cuáles son los principales en ventas? ¿Dónde está esos 20 que me generan el 80% de las ventas sobre una tasa de un listado de 100 productos? Y tomo decisiones frías, pragmáticas. Se quedan las que rinden, se van las que no. Puedo ajustar, pero voy a cortar un par de cabezas. No voy a perder más tiempo. Así de pragmático. Esas métricas que yo comparto regularmente, no cotidianamente, regularmente en YouTube, de cuentas que en un año pasan de nada a vender millones, lo hacemos de esta manera. El proceso a veces es doloroso. ¿Por qué? Y está el listado que heredamos del abuelito, es lo que se vendió siempre en la empresa, el jefecito quiere que vendamos esto otro, y yo voy re pragmático, vale, esto no va más, y listo. Hasta he tenido problemas familiares, tuve que reunirme con familia explicándole que será el producto que el nono trajo a la Argentina, pero ya está, ese zapato no lo quiere nadie más, o cambian el diseño del zapato o nos fundimos. Cuando por suerte lo entendieron, salimos a buscar otro proveedor, dejaron de vender el que fabricaban y ahí, ¿qué hicieron? Modificaron su diseño. Es triste, pero es una realidad. No nos seguimos vistiendo ni consumimos lo mismo, ni siquiera de lo que consumíamos en pandemia hace 5 años atrás, 6 años atrás. Hay un evolutivo que ustedes como vendedores deben también perseguir para no quedarse afuera. Miren que recién mencioné el tema del consumo de los productos, pero estos productos, cualquiera, tienen un ciclo de vida. Todos tienen, salvo algunos muy particulares que son de consumo masivo y de reposición continua, pero los productos tienen, este no es un buen ejemplo porque este se está vendiendo del año 72, pero los productos tienen un auge, un amesetamiento y una caída. ¿Cómo hacen las empresas para resolver eso? Sacan modelos nuevos, reversionan el producto, nueva fórmula, ahora viene con potasio, ahora viene con magnesio, ahora viene con pistacho. Siempre están buscando la vuelta para volver a seducir al público. Ahora, usted no decide eso, por eso con los productos hay que prestar atención. En cuanto empiezan a tener declive, lo tengo yo, lo tiene el competidor, la categoría ahora vende menos de eso, me salgo y ¿qué hago? Y ya compré otra cosa. Por eso siempre estoy analizando mi cuenta, revisando qué está en demanda y haciendo estrategias de entrada y salida de productos. Cuando ya no me da lo que quiero, ya estoy vendiendo este otro, ¿no? El apego afuera. Vean este modelo completamente nuevo, ahora está en auge. Pero antes de fue siempre Pero cuando se reversionó, salió estos dos en dorado y espejado. El negocio del vendedor es decir, voy saliendo y voy entrando todo el tiempo. Si mañana
Por alguna razón vuelve este a ser popular, vuelvo otra vez a este. Pero las rotaciones me van cambiando. En este video que tenés en pantalla te muestro qué tenés que hacer para crecer en el mercado libre. Y te doy una pista. No es el producto, es el cliente. No te lo pierdas.